mismo en Segunda Crónica 21 es llamado Satanás. Esto nos lleva a pensar de que, en efecto, si Satanás y diablo tenemos que interpretarlo a la luz de los idiomas originales, siempre nos deja la inquietud cuando leemos la Biblia. ¿Por qué en algunos casos diablo y Satanás sí están relacionados con el diablo? Perdón, con el pecado. ¿Por qué el mal y el pecado sí aparecen en algunos lugares de la Biblia relacionados con el diablo y Satanás? Si haciendo un examen gramático del texto bíblico, Satanás y diablo son tan solo expresiones que naturales y normales en sus idiomas originales, que no exactamente tenían que ver con ningún ángel caído ni con el mal, sino que tienen que ver o tenían que ver con actitudes. Aprendimos que Satanás es adversario y Dios puede ser un adversario. Un ángel puede ser un adversario. Aprendimos que diablo es una palabra común que significa simplemente calumniador. Y en el texto griego del Nuevo Testamento podemos ver cómo la palabra diablo se aplica a personas que hablan mal de otras o a personas que dieron un mal testimonio de otros. Por ejemplo, cuando se habla de Judas Iscariote, ¿verdad? Cuando el famoso pasaje, cuando Jesús se expresa ante sus apóstoles y les dice, bueno, uno de vosotros es diablo. Y el texto del Nuevo Testamento es claro para decir de que se refería a Judas Iscariote. Ahora, ¿por qué se refería a Judas? Es porque Judas dio un mal testimonio del papel que Jesús estaba desempeñando como Mesías. A diferencia de Pedro, ¿se recuerdan? Que Pedro, cuando Jesús le pregunta, ¿quién dices tú que yo soy? Y él le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O a diferencia de Juan, el discípulo amado, que pese a que la Biblia no dice quién es el discípulo amado, pero lo deducimos leyendo el Evangelio de Juan. Pero ese discípulo que está en los últimos momentos de Jesús, en los momentos más agónicos, el discípulo amado está junto a él, que se sortea, trata de sortearse todo, trata de saltarse las autoridades romanas, trata de saltarse y trata de ver cómo en el día del juicio final él al menos está ahí donde Jesús lo puede ver. Y Juan, el discípulo amado, es el único que está a los pies de la cruz, a la muerte de Jesús. Estos discípulos que fueron testimonio, un buen testimonio de lo que significa seguir a Jesús, no fue reflejado en Judas. Judas fue a donde las autoridades les dijo, él no es el Mesías, lo voy a entregar. Esa actitud de decir lo que no era, esa actitud de dar un testimonio diferente al de la verdad, eso lo llevó a ganarse el título de diablo. Entonces podemos ver cómo Satanás y diablo representa circunstancias, representa personas, representa instituciones, todo aquello que representa una oposición, pero no solo lo que representa una oposición a lo bueno, sino que también hay ocasiones en que se llama Satanás a alguien que representa una oposición a lo malo. La lectura que leímos ahora en Crónica 21, donde habla de Dios como Satanás, de David, porque está dejando que David desarrolle las intenciones de lo que quiere hacer y simplemente no interviene porque si Dios hubiera intervenido, ¿verdad? Pero quiere que David experimente, que conozca las consecuencias de lo que representa desobedecer. Dios se vuelve un enemigo porque no interviene en la decisión que ya un David ya había tomado para hacer el censo. Luego vemos cómo poco a poco la palabra Satanás en el Antiguo Testamento, diablo no lo encontramos en el Antiguo Testamento, diablo aparece solo en el Nuevo Testamento. Vale la pena mencionar que diablo sí aparece en el Antiguo Testamento, pero en la versión griega de la Septuaginta. Y cuando leemos la versión griega de la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento en griego, que es la Septuaginta, vamos a encontrarnos con una sorpresa que para aquellos que queremos profundizar, llena de bastante satisfacción, y es el hecho de que cuando leemos la Septuaginta nos damos cuenta que en todas aquellas ocasiones en que el Antiguo Testamento utiliza en hebreo la palabra Satanás, la Septuaginta utiliza la palabra diablo.
Y entonces uno entra en un conflicto ahí, ¿verdad? Porque la Septuaginta utiliza la palabra diablo. Y lo que eso nos muestra en realidad es de que los traductores de la Septuaginta, quienes eran judíos, cuando tomaron el texto hebreo del Antiguo Testamento, tenían que buscar una palabra equivalente en el griego. Así como para cuando encontraron la palabra Seol, que es hebrea, para hablar del sepulcro, ellos tuvieron que buscar una palabra equivalente en griego, que era la palabra Hades. Y entonces Seol, los traductores de la Septuaginta tradujeron Hades. Cuando encontraron la palabra Satanás, los traductores de la Septuaginta usaron la palabra diablo, que quiere decir que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, no encontramos a Satanás relacionado con ningún ángel caído. No encontramos la frase o la palabra Satanás relacionada directamente con el mal. Que quiere decir que los traductores de la Septuaginta, quienes eran judíos, tampoco vieron en la palabra diablo una palabra que estaba relacionada con un ángel caído, porque ellos simplemente vertieron y cambiaron la palabra Satanás por diablo para representar lo que Satanás representaba en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Entonces, y vemos que no hay ninguna alusión de ningún ser caído en el Antiguo Testamento. Ninguna. Todas las que nosotros podamos ver en Isaías 14, en Ezequiel 28, estamos forzando el texto para que el texto trate de demostrarnos que hubo una rebelión en el cielo, cuando el texto bíblico ni el autor bíblico tenía la más mínima intención de hablar de un ángel caído, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el punto que queremos abordar ahora? Es importante que nosotros nos llevemos esto, que cuando encontremos ya la palabra Satanás y diablo en la Biblia, ya nuestra perspectiva de cómo abordar esa palabra debe ser diferente. Ya no debemos de pensar en el hecho de que está relacionada con un ángel caído, sino que debemos de hacernos una pregunta. Y es, en esta ocasión, precisamente en este texto que estoy leyendo, ¿qué es o quién es Satanás aquí? ¿O qué es el diablo en esta ocasión? Aquí, precisamente en el texto que estoy leyendo. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. En Mateo, Satanás aparece varias veces, pero aparece en 3 relatos. Aparece en la tentación, en Mateo 4, ¿ya? La palabra. Aparece en Mateo 12, hablando de cuando los fariseos se burlan de Jesús, que dice que por Beelzebú echa fuera a los demonios, ¿verdad? Y aparece en Mateo 16, cuando Jesús le dice a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Aparece 3 veces la palabra Satanás. Sin embargo, en las 3 ocasiones, la palabra Satanás significa algo completamente diferente y representa algo completamente diferente. ¿Qué va a pasar? ¿Y cómo debemos de abordarlo nosotros? Que Satanás y diablo depende del contexto. Depende de quién es o qué es Satanás y diablo, depende del contexto en el que estemos leyendo. Por ejemplo, en Mateo 4 es una forma literaria de abordar la naturaleza de Jesús, que lo impulsaba a pecar. En Mateo 12:26, cuando dice que Satanás no puede estar dividido contra sí mismo, es una alegoría a los fariseos. Y en Mateo 16, simplemente Satanás es un título dado a Pedro por el hecho de que se oponía a que Jesús subiera a Jerusalén, que no estaba malo que se opusiera, porque ir a Jerusalén, alguien que decía que era el Mesías, era para que durara una semana en Jerusalén y lo crucificaran. Entonces Pedro estaba previendo que eso iba a pasar con Jesús. Eso fue lo que pasó. Pero aún así, no estaba en los planes de Jesús, porque Jesús quería ser obediente, aun que eso le costara la muerte en Jerusalén, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos del mal, el mal tiene que ver con el concepto de Dios y su creación. Una buena comprensión de Dios nos llevará a razonar de forma correcta sobre el origen del mal. Y un estudio sobre el origen del mal responde a la pregunta. Primero, debemos de responder, ¿verdad? ¿Existe el mal? ¿Cómo definimos el mal? Cuando vemos que recibimos daño a la integridad humana, hay mal. Hay actitudes o eventos que dañan la integridad del ser humano en general, dañan mi integridad y dañan la integridad de los demás.
Ese mal, ¿de dónde viene? Es la pregunta que nos tendríamos que hacer. ¿De dónde proviene el mal? ¿Es Dios responsable del mal? ¿Es Dios el origen del mal? ¿Es el hombre quien causa el mal? ¿Es el producto de una realidad donde dos fuerzas combaten entre sí y nosotros simplemente estamos en medio producto de este desacuerdo que existen entre dos grandes fuerzas de las cuales nosotros no tenemos el control? ¿De dónde es que procede, dónde procede lo malo? Y nos damos, y vienen más preguntas, por ejemplo, viene una gran lluvia o viene una pandemia, fue el ejemplo más claro. Viene una pandemia y de repente muchas de personas que son buenas, personas que existen en la iglesia, personas que tienen un conocimiento de Dios y que han dedicado su vida a Dios, mueren. ¿Y este mal de dónde viene? Pero también hay personas que mueren producto de la delincuencia. Hay personas que sufren producto de las decisiones nuestras, que es otro tipo de mal. ¿De dónde viene cada una de estas circunstancias? ¿De dónde proviene este mal que nos afecta? Y para eso tenemos que comprender tres aspectos principales acerca de Dios. Y quizás cuando hablamos de Dios tenemos que tener claro tres conceptos. Cuando nosotros hablemos de Dios tenemos que tener claro tres conceptos principales. Uno es cómo concebimos el monoteísmo. Y el monoteísmo, tenemos que, hay tres, lo que voy a anotar aquí, son monoteísmo, hay dualismo y hay politeísmo. Son tres maneras de ver la divinidad. Y lo que debemos de aclarar para antes de comprender el mal es primero el concepto que tenemos de Dios en la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de Dios? En el pasado estaban estas tres definiciones acerca de Dios. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia? Y cuando hablamos de monoteísmo, estamos hablando de un monoteísmo puro. No estamos hablando de un Dios que existe en medio de otros dioses. Eso es politeísmo. Cuando hablamos de un monoteísmo puro, estamos hablando de la creencia en un solo Dios como poder supremo. Un Dios que rige el universo, perdón, y tenemos que considerar que cuando hablamos de monoteísmo, nos estamos refiriendo a un Dios que es absoluto. Cuando hablamos de un Dios absoluto, tenemos una pregunta que nos deberíamos de hacer. Porque dependiendo de la comprensión de cada uno de estos, tenemos que responder de dónde viene el mal entonces. En el monoteísmo tenemos un Dios que es absoluto, o sea, que no tiene rival. No hay un Dios malo, no hay ángeles caídos, no hay nadie quien pueda desafiar la autoridad de Dios. Todo es responsabilidad de Él. En un mundo, en una creación donde hay un Dios absoluto, ¿quién es el responsable del mal? Y es un Dios que es responsable de lo bueno como de lo malo, pero que también es un Dios moralmente bueno, que permite que sean los hombres quienes usen su libertad para actuar bien o mal. Esa es la diferencia en una creación monoteísta, donde Dios ha creado personas a su imagen con la capacidad de decidir entre el bien y el mal. Y en ese caso, el mal, en un monoteísmo, es responsabilidad de las personas, de la decisión de las personas que deciden romper las reglas establecidas para mantener el orden. Entonces, en el monoteísmo, el mal es el producto de la desobediencia voluntaria de los seres creados a las reglas establecidas. Es un Dios absoluto, pero que establece reglas para su creación. El mal es producto de la desobediencia a esas reglas. Es producto de una decisión. En el dualismo hay un Dios del bien y un Dios del mal. Por ejemplo, la religión medo-persa, el zoroastrismo, ellos concebían de que habían dos dioses, que estaba Hormuz y estaba Arimán. Hormuz era el dios bueno y Arimán el dios malo. En este caso, el mal sucede en el mundo influido por lo que pasa entre esos dos dioses.
¿Sabe que el hombre no es responsable al 100%, sino que, si bien es cierto, toma decisiones, pero es producto del conflicto que existe entre dos fuerzas, una fuerza del bien y una fuerza del mal? Y por último, el politeísmo. El politeísmo, ya lo sabemos, son la creencia en muchos dioses, donde ahí el mal es producto de los intereses de cada uno de los dioses. ¿Qué pasa? Que en estos dos, en el dualismo y el politeísmo, el mal no es responsabilidad exactamente del hombre. Pero en el monoteísmo, el mal es responsabilidad 100% del hombre, porque el mal proviene, es producto de una decisión. La decisión a romper las reglas. En el monoteísmo hay reglas. Esas reglas se llaman mandamientos. Cuando las personas desobedecen los mandamientos, entonces se produce el mal. Producto de esa decisión se produce el mal. A esto nosotros le llamamos libre albedrío. En el libre albedrío es el hombre quien decide qué está bueno y qué está malo. Es el hombre quien decide hacer una cosa o hacer la otra. Pero lo que suceda al final va a ser producto de la decisión que tome. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿En qué de esos tres conceptos podemos enmarcar al Dios de la Biblia? Veamos Isaías 45, 5 al 7. Isaías 45, 5 al 7. Y Dios se presenta de acuerdo a la siguiente manera. Dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. En el versículo 5. ¿Qué tipo de concepto está reflejando Isaías de Dios? ¿Un monoteísmo, un dualismo o un politeísmo? Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay otro Dios fuera de mí. Y sigamos leyendo. Versículo 6. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Aquí entramos a una coyuntura. Hay un solo Dios y es un Dios absoluto, responsable tanto del bien como del mal. La palabra que está traducida adversidad es la palabra que en hebreo significa mal, ¿verdad? Tenemos Dios responsable del bien y del mal. Ahora, la pregunta es, ¿de qué mal es responsable Dios? Porque si yo decido, yo miento de forma deliberada para que le vaya mal a otra persona, ¿se estará refiriendo Isaías 45 a ese mal que Dios hace? Recuerden de que en el monoteísmo el mal es producto de una decisión. Quizás para responder esa pregunta nos vamos a ir a Deuteronomio 28, 22 a 59. Perdón, solo Deuteronomio 28, 22. Deuteronomio 28, perdón, 59, yo me equivoqué. 28, 59. Dios, mire, Deuteronomio 28 está hablando de que Dios acaba de dictar toda la ley. A esta altura se ha redactado toda la ley, todo aquello que tiene que ver con el bien al prójimo, con las fiestas, con el bien a la comunidad, pero también la ley incluía una serie de mandamientos que tenían que ver para salvaguardar la vida humana. Y en esa serie de mandamientos que tenía que ver para salvaguardar la vida humana, se recuerdan que hablaba de normas, de reglas de salubridad. Por ejemplo, la persona que iba a defecar tenía que salir fuera del campamento, cavar un hoyo y había tratamiento de desechos sólidos. Eso no lo hacían las demás naciones, lo hacía Israel.
trataba los desechos sólidos de una manera que no contaminara a las personas, ¿verdad? También prohibía comer ciertos tipos de animales. Y no sé si ustedes habrán notado que en todos los animales hay una característica que hace diferente. Ahí, bueno, habla de los que rumian, de los que pezuñan dida y todo eso. No nos compliquemos la vida con todo eso. Hay una característica que sea particular a los animales que eran puros de los impuros. Y los animales que eran impuros son los que en el agua nadaban hasta abajo, sobre el fondo, y en la tierra se arrastraban. Pongámonos a pensar, ¿por qué la ley determinó que estos animales eran impuros, que no se tenían que comer? Pónganse a pensar, de los que viven en el agua, los que vivían en el fango, abajo, en el fondo, y de los que viven en la tierra, ya, los que se arrastran, los que tienen contacto con el suelo. Las ratas, por ejemplo, tienen contacto con el suelo. ¿Ya? Era porque precisamente estos animales se corría el riesgo de que portaran enfermedades y que pudieran pasar esas enfermedades a la población. ¿Qué pasaría si Israel desobedecía algún día esas reglas? Miren lo que pasa en el versículo 59. Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. ¿Qué pasaría si el pueblo de Israel desobedecía una de esas leyes de salubridad? Dice que Dios iba a traer todas esas plagas. Y en otra parte dice, morirás de tisis, de fiebre. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios? Dando mandamientos para que estas personas, cumpliendo esos mandamientos, no se enfrentaran a esto. Ahora, ¿quién dice que lo iba a causar en el versículo 59? Dios. Ahora, pero en realidad, ¿quién iba a ser el responsable de que esas plagas causaran ese mal en Israel? El hombre porque desobedecería los mandamientos, ¿verdad? Dios, porque Dios lo causaría, pero el hombre sería responsable al final. Estamos viendo dos tipos de mal acá. Uno que Dios permite que sucede porque es parte de la naturaleza, ¿verdad? Es parte de la creación, es parte del diseño, y otro mal que proviene de la decisión propia del hombre. La desobediencia al mandamiento es un mal que proviene de la decisión del hombre. Ahora, ¿cómo podemos llamar y separar este tipo de males? Bueno, vamos a hacer, ya tenemos a Isaías y tenemos a Deuteronomio. Veamos otra cita. Vamos a Génesis 6:5. Génesis 6:5. Un famoso versículo que habla siempre del origen del mal. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces hay un conflicto, ¿verdad? Por un lado dice que Dios es responsable del mal, pero por otro lado dice que el hombre es el responsable del mal. Ya. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el mal que Dios hace y el mal que el hombre hace? Si ustedes se fijan, cuando dice de que al desobedecer las leyes de salubridad, ¿qué es lo que pasaría? Le llegaría enfermedades, fiebre, pestes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa si nosotros no atendemos? ¿Qué pasa si nosotros no atendemos las medidas de salud ahora, en la actualidad? Nos va a dar una enfermedad, tarde o temprano nos va a dar una enfermedad. ¿Qué pasa si nosotros construimos en un lugar donde sabemos que hay deslaves? Tarde o temprano va a llover y vamos a quedar soterrados.
ese mal, ya, ese mal es el que proviene de Dios. Pero de cómo proviene de Dios. No es que Él quiera que haya un deslave y la persona muera. No es que Dios quiera que haya enfermedades. Si no, no estuviera el reino, ¿verdad? No es que Dios quiera que haya enfermedades y que alguien se muera de una enfermedad. No. Eso es así porque es parte del diseño divino. Nos afecta porque nuestra naturaleza humana tiene limitaciones y no puede enfrentar ese tipo de amenazas. A eso, ese es el mal natural. Este mal es responsabilidad de Dios. También hay el bien natural. Por ejemplo, se recuerdan que dice Mateo de que Dios hace llover, Dios hace que salga el sol sobre buenos y malos, y también hace llover sobre buenos y malos. Ese es como contraparte, es el bien natural. O sea que es parte del diseño. Dios no diseñó el sol solo para que salga sobre los cristianos, ¿verdad? Nada más, y que alumbre y que solo llueva para nosotros. No funcionan así las cosas. El diseño divino es servir al hombre, pero así como existe el bien natural, también existe el mal natural. Es parte del diseño divino y por eso Dios es el único responsable, el absoluto en su condición de creador. ¿Ya? Pero por otro lado tenemos el mal, que proviene de las decisiones humanas. Y ese es el que estamos leyendo en Mateo 5:6. Mateo 5:6, estamos viendo de que dice que Dios vio la maldad de los hombres y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y la palabra clave ahí es designio. Ya sabemos que mal es mal, ¿verdad? Pero la palabra clave en Génesis 6:5 es designio. La palabra designio en Génesis 6:5 es en hebreo yetzer. Y la vamos a encontrar en Deuteronomio 31:21 también. En Deuteronomio 31:21. Deuteronomio 31:21. Dice la cita, y cuando le vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Bien interesante, la frase completa, cuando dice que yo conozco lo que se proponen de antemano, es exactamente esta frase que ha sido traducida como proponerse de antemano. Yetzer. ¿Qué quiere decir? Que el mal proviene de aquello que el hombre se propone de antemano hacer. Estamos hablando de que es producto de las reacciones de la naturaleza, ni de las limitaciones de la naturaleza humana. Tenemos que aceptar que tarde o temprano vamos a morir, sea como sea. De una enfermedad o lo que sea. Lo que tenemos que hacer es prevenidos para que ese momento llegue un poquito más tarde, pero no sabemos cuándo va a pasar. Ciertamente va a pasar. Ese es el mal natural, es producto de nuestra limitación humana. Pero cuando nosotros decidimos desobedecer las reglas establecidas y nos proponemos de antemano, ¿ya? Ahí es donde surge el mal. Y ese es el mal moral. Eso no es responsabilidad de Dios, ese mal. Ese mal proviene de dentro del corazón del hombre, proviene de los designios del corazón. Así como existe el bien, el mal moral, también existe el bien moral. El bien moral es, ¿cuál es el bien moral? Si tiene que ver con nuestra decisión, amar al prójimo tiene que ver con nuestra decisión. Ese es bien moral. Eso no es bien natural, ¿verdad? Pero hacerle mal a mi prójimo no es mal natural, ese es un mal moral. Ese proviene de nuestro corazón y nosotros somos responsables de ese pecado. ¿Qué quiere decir? Que es ético. O sea, si es parte de una decisión, el origen del mal es ético.
Y si el origen del mal es ético, es humano y no es de ningún espíritu ni de nadie. ¿Ya? El origen del mal es puramente humano. ¿Y saben quién fue el gran ejemplo acerca de cómo manejar el libre albedrío? Fue Jesús. Veamos Juan 10, 17 al 18. Juan 10, 17 al 18. Juan 10, 17 al 18. Dice Juan 10, en el versículo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, si no tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Bueno, la pregunta que le voy a hacer es que cómo interpretaríamos de manera superficial o de manera preliminar este versículo. Pero antes de preguntarles cómo la interpretarían de manera preliminar, deben de saber de que en Juan nada es lo que parece, ¿verdad? Uno de los principios para leer Juan es que debemos de conocer de que desde el principio de Juan hasta el final, Juan está lleno de símbolos y de metáforas que pretenden transmitir un mensaje más profundo, ¿verdad? Que los judíos no comprendieron y que muchas veces nosotros también no comprendemos. Ahora que ya sabemos que en Juan nada es lo que parece, pensemos, ¿qué normalmente pensaríamos al interpretar el versículo 17 y el versículo 18? ¿Verdad? Por eso este versículo ha confundido a muchos que dicen que Jesús podía morir, pero él podía volver a... Gracias, ahí vamos. Vamos eso es lo que piensa la gente, ¿verdad? Sí. Pero ahí está hablando Jesús de su libre albedrío, pues, de su alma, su vida de alma, pues, que él podía hacer aquello o no podía hacerlo. Sí. O sea, puedo hacerlo o no hacerlo. Dejar de hacer esto o volverlo a hacer. O sea, yo siempre he interpretado que es de libre albedrío que está hablando de Muchas gracias, Aristides. Y ahorita lo vamos a ver. Gracias por la opinión. Ahí vamos. Dicen, hay dos aspectos interesantes que debemos de considerar. Que Dios lo ama porque pone su vida para volverla a tomar. Uno. Si estuviera hablando del poder de Jesús para morir y de volver a resucitarse él mismo, ¿por qué Dios lo va a amar por eso? Si es parte de su naturaleza divina, en teoría. Dos, dice que tiene un mandamiento que cumplir al final. Ya. Entonces, no se está refiriendo a que tiene poder para poner su vida y volver a resucitarse él mismo, como normalmente se pudiera interpretar. Él en el versículo 18 está diciendo, nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y poder para volverla a tomar. Y de nuevo, ¿cuáles son las palabras claves en el versículo 18? Y las palabras claves son quitar, ¿ya? Y poder. Las palabras quitar y poder. ¿A qué se refiere con quitar y a qué se refiere con que él tiene el poder de hacerlo? Y la palabra que en el griego original, en Juan 18, se traduce como quitar es airo. Así. Y se preguntarán, bueno, ¿y por qué René está poniendo estas palabras que ni entendemos? Miren, no hay necesidad de que las comprendamos, pero sí lo que está detrás del texto es importante. La palabra que está detrás de la palabra española con la que se ha traducido quitar, sí puede significar quitar, ¿verdad? Pero también puede significar cuando alguien lo llevan en brazos, cuando alguien va ¿se recuerdan cuando el caso ejemplificante es cuando se recuerdan cuando Jesús estaba en su casa y alguien le abrió el techo, ¿verdad? Y le bajó un paralítico. Entonces él le dice, toma tu cama y vete, ¿verdad? Cuando él levanta la camilla y se la lleva, o sea,
La camilla no va sola, alguien lo lleva, ¿verdad? Es exactamente la misma palabra que está traducida aquí como quitar. Ya. O sea, lo que Jesús está diciendo es que nadie me está llevando. Ahorita termino la idea. Nadie me está llevando, ¿verdad? Y la otra palabra clave es poder. Poder en griego es la palabra exousia. ¿Y saben cuál es el otro significado de poder? Es de libertad. Veamos 1 Corintios 8:9. 1 Corintios 8:9. Hablando de lo que a veces hacemos y dañamos la conciencia de los demás. En este caso, el 1 Corintios era comer lo sacrificado a los ídolos, pero en nuestro tiempo puede ser otras actitudes con las que a veces ofendemos a nuestros hermanos, ¿verdad? Dice el versículo 9, 8:9, 1 Corintios 8:9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los demás. La palabra que se ha traducido libertad ahí es exactamente exousia. ¿Qué quiere decir? Que en Juan 10, versículo 18, Jesús está diciendo, ¿saben qué? Nadie me está llevando, yo voy por mi propia voluntad. Tengo la libertad para decidir morir o decidir no hacerlo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y vamos a ver la pregunta. ¿Jesús tenía esa libertad para decidir? Pese a que él había sido escogido para ser el Mesías. Sí, él podía decidir no serlo, ¿verdad? Y quizá la historia hubiera sido diferente, pero él tenía la libertad para decidir morir o no morir, decidir hacer la voluntad de Dios o no. Por eso es que dice de que por eso lo ama el Padre, porque él ha tomado esa decisión. Nadie lo lleva ni lo obliga, ¿verdad? Él va de su propia voluntad. Ok, vamos la caída en el Edén es complicada. ¿Se recuerdan de que eh, después de que pecan, ¿verdad? Después de que comen del árbol y sucede el engaño de la serpiente y todo eso, ellos se esconden. Y ahí, ahorita voy, Oscar. Y allí tenemos, uno se pregunta, ¿qué hubiera pasado después de la caída? Porque en el caso de Jesús, él decidió no hacer las cosas, decidió no hacer mal. Pero ¿qué pasa en el caso de Adán que decidió hacer el mal, que decidió desobedecer? Por ejemplo, cuando llega y su esposa acaba de comer del fruto prohibido, ¿podía Adán todavía salvar la situación? ¿Cuál era la pregunta que Adán tuvo que haberse hecho en ese momento? ¿Qué tuvo que haber hecho Adán en ese momento al ver que su esposa ya había comido del fruto que Dios les había mandado que no comieran? ¿Perdón? Ah, primero no tenía que hacerlo él, ¿verdad? Sí, pues sí, ahí primero no tenía que hacerlo él. Segundo, él tenía que haber dicho, bueno, voy a preguntarle a Dios, tenía que fungir como el sacerdote de su familia. Iba a ir a preguntarle a Dios, Señor, mi esposa acaba de pecar, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer ahora? Dime, ¿qué puedo hacer yo por ella? ¿Y cómo puedo salvarle la vida? Pero Adán come, ya. Adán come de nuevo. Y come con su esposa. O sea que terminó de completar el capítulo, ¿verdad? Come con su esposa, pero dice que se da cuenta que está desnudo. Y estar desnudo es una paradoja, ¿verdad? Porque no podemos ocultarnos de Dios. Pero veamos la trama que nos presenta el autor del Génesis. Y nos muestra de que Adán y Eva se esconden en el jardín. Cuando hoy Dios a la brisa del día dice que se pasea por el jardín y Adán y Eva se esconden. Cuando Dios les pregunta, ¿dónde estás? ¿Qué es lo que el hombre responde? ¿Cuál es la frase con que el hombre responde? Ajá. Dice, estoy desnudo y como tuve miedo, me escondí. Veamos, hay un dato que es importante que lo veamos y vamos a Génesis 3.
Por favor, denme 10 minutos, no se me vayan a aburrir, 10 minutos y voy a terminar la clase. Génesis 3, en el versículo 8 al 10, dice, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. La pregunta aquí es, ¿tuvo miedo en realidad Adán? Y le hago esta pregunta porque hay dos formas en cómo se describen los hechos en la Biblia. En una manera, hay una forma en la que el narrador, porque tenemos un narrador que nos cuenta la historia, ¿ya? El narrador dice lo que le sucede a alguien, pero aquí el narrador pone las palabras y tuve miedo en la boca de Adán. O sea, el narrador no dice y Adán tuvo miedo, ¿verdad? El narrador dice y dijo Adán que tenía miedo. ¿Me comprenden? ¿Qué es lo que estaba pasando en realidad en el pensamiento de Adán cuando él se escondió de Dios? En realidad tenía miedo de que Dios lo reprimiera. Y ese miedo, porque cuando tenemos miedo nos hace cambiar. El temor real nos hace cambiar, porque como tenemos miedo de repetir la consecuencia, ¿verdad? Nosotros cambiamos nuestra forma de actuar para no repetir las consecuencias. ¿Qué estaba pasando con Adán? Les voy a proponer algo. Vamos a Juan 3:19. Juan 3:19 al 21. Juan 3:19 al 21. Y se han fijado de que dice que está hablando de nacer de nuevo. Esa es la discusión de Jesús y Nicodemo. Y estamos hablando de Juan que está hablando, comparando la vida espiritual como la creación misma. O sea que es Juan al principio es un paralelo entre la creación y los aspectos morales, la vida nueva. Miren el versículo 19. Y esta es la condenación, dice el versículo 19. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea que se recuerdan que hay un detalle, Dios caminaba a la brisa del día, ¿verdad? Era de día, pero ellos deciden esconderse entre los árboles del jardín. El símbolo que rescata Juan. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, el versículo 20, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean repetidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea que Adán está ante otra oportunidad de volverle a decir a Dios, fíjate que también pequé yo, ¿verdad? O sea, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Cómo rescatamos y cómo mejoramos esto? Lo que él no estaba mostrando la actitud para cambiar tampoco. Estaba pensando que iba a echar la culpa de todo esto y seguir haciendo lo que ya había empezado a hacer. Y esa es la diferencia con Jesús. Romanos 5 nos dice que por un hombre entró el pecado y por el otro, y por ese pecado la muerte, ¿verdad? Pero por un hombre entra la salvación. Y esa es la realidad que nosotros vemos en Génesis. Y esa es la realidad del ser humano, donde nosotros nos escondemos de Dios. Y esa es la paradoja. No nos escondemos porque estamos desnudos delante de Él. Pero esa desnudez nos hace olvidarnos de Él. Lejos de que nos debería de causar temor, la desnudez nos hace olvidarnos de Dios y actuar como que si Él no nos viera. Y preferimos escondernos entre los árboles del jardín y actuar como nosotros queremos y no ir a la luz para que nuestras obras no sean reprendidas. No queremos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Y ese es el contrapeso que marca Adán con Jesús. Que él por voluntad propia, él decide obedecer los mandamientos de Dios. Entonces nos vamos a saltar hasta
Eh, Primera de Juan 3, 8 al 10, para ir concluyendo. Primera de Juan 3, 8 al 10. Y ahí, y hablábamos de que Satanás y diablo son palabras que están relacionadas, no siempre están relacionadas con el pecado. Pero ahorita vamos a ver al menos una cita de las 5 o 6 que están en el Nuevo Testamento en la que sí, la palabra diablo sí está relacionada con el pecado. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? Si ya sabemos que diablo es una palabra común en el Nuevo Testamento, en el griego, que significa simplemente calumniador y habla de la gente que anda diciendo cosas que no debe. ¿Por qué en esta cita que vamos a leer está relacionada con el pecado? Veamos Primera de Juan 3, 8 al 10. Primera de Juan 3, 8 al 10. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. De nuevo el 10. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, es del diablo. El que no ama a verdad, y el que no hace el bien y no ama a su hermano es del diablo, no es de Dios. Ahora, ¿por qué aquí sí el diablo sí aparece, este término diablo sí aparece relacionado con el pecado? Y hay para empezar a hablar de este tema, hay un punto que debemos de rescatar aquí, y es que en el versículo, ya, en el versículo 8 dice que el diablo peca desde el principio. La gran pregunta que tenemos que hacernos es que si el diablo peca desde el principio, ¿verdad? ¿De qué diablo, cuál es el diablo al cual está refiriéndose? Porque ¿cuál es la pregunta que nosotros debemos de hacernos cada vez que vemos la palabra diablo o Satanás? Es que en esta ocasión es diablo y qué es Satanás, o quién es el diablo, quién es Satanás en esta ocasión, porque en un mismo libro puede representar muchas cosas. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, en Génesis 3, perdón, en el capítulo 3 puede representar el culto a Domiciano, pero en el capítulo 20 puede representar al Imperio Romano, ¿verdad? Etcétera, 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 etcétera. En Mateo vimos que hay 3 tipos de usos para la palabra Satanás también. ¿Qué significa aquí diablo? ¿Y quiénes son los hijos del diablo? ¿Y quién es ese diablo que peca desde el principio? Para conocer eso, vamos a leer otra parte, otro versículo, y es Romanos 7:13. Romanos 7:13. Pablo está hablando de la impotencia que él siente. No es que Pablo esté excusándose de que porque el pecado mora en él, él hace lo que el pecado dice y él no puede hacerlo, ¿verdad? No que Pablo está lamentando de su condición, de que le es difícil hacer el bien, ¿verdad? Porque el pecado que está dentro de él lo domina. Ojo, pero Pablo está lamentándose de esa condición. Él dice, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de esto? Pero es un lamento. Quiere decir, él está asumiendo completamente esa responsabilidad y se lamenta que a veces no tenga fuerzas para enfrentarla. Pero sigue siendo responsabilidad de él. Porque yo me puedo lamentar que no tuve fuerzas para enfrentar una situación, pero siempre pude decir que no, ¿verdad? Que siempre pude haber tomado una decisión diferente. Yo me puedo lamentar después, pero siempre pude haber tomado una decisión diferente antes de cometer el pecado. ¿Ya? Entonces dice, en el versículo 13, dice, capítulo 7 de Romanos, luego que es bueno vino a ser, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, dice, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Está haciendo Pablo un juego de palabras. Como el pecado
Pecaminoso es pecador, la misma palabra. Como el pecado puede ser pecador. Si el pecado es algo abstracto, algo que no existe materialmente, ¿verdad? Solo podemos ver las consecuencias. La muerte es algo abstracto, por ejemplo. No existe algo material, ¿verdad? Solo podemos ver las consecuencias. El hambre es algo abstracto. Sin embargo, el hambre en Apocalipsis aparece montada sobre un caballo, ¿verdad? La muerte aparece montado sobre un caballo. Si algo abstracto se le atribuyen, ¿quién sí puede pecar? El hombre, el ser humano puede pecar. Las personas pueden pecar. Si a algo abstracto se le atribuyen características de un ser humano, ¿cómo se llama esa figura? Se llama personificación. Y es una forma didáctica para que nosotros podamos comprender desde nuestra perspectiva humana los impactos que esto puede causar en nuestra vida. Yo sé que me han levantado la mano varios, pero los tengo ahí. Solo quiero terminar porque vamos con el tiempito, ¿verdad? Ahora, en este contexto, ¿verdad? Nos debemos de preguntar, o sea, ¿cómo el pecado puede pecar? Y en este caso, el pecado es representado como una persona que peca. Y estamos hablando de una personificación. Pero como estamos hablando que el pecado peca desde el principio, entonces vamos al principio. ¿Quién pecó desde el principio? En realidad, el pecado entró en Romanos 5, ¿verdad? Que lo leemos en nuestra casa porque ya no alcanzamos, pero en Romanos 5 dice que el pecado entró al mundo por Adán y por ese pecado vino el juicio. O sea que el pecado no entró en el mundo por ninguna caída de ningún ángel, no vino por ninguna rebelión en el cielo. El pecado entró en el mundo por la decisión de desobedecer un mandamiento de Dios, aquello que planeamos de antemano. ¿Ya? Veamos el ejemplo que he utilizado en otras ocasiones para mostrar lo que Primera de Juan 3 está tratando de decirnos. Primera de Juan 3, y vamos de nuevo a Primera de Juan 3, 8 al 10. Dice, vamos a ver, ¿de quién estamos hablando? Dice, en cómo se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Nos vamos a saltar hasta el versículo 12. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Versículo 12. Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. O sea, no tenemos que ser hijos del diablo, ¿verdad? No como Caín, dice. Que Caín era del maligno. O sea que en este caso estamos diciendo que el diablo también es maligno, ¿verdad? El diablo no solo tiene hijos, sino que también el diablo es maligno, porque Caín era del maligno y por ser del maligno mató a su hermano. Esto es clave para que nosotros comprendamos la figura de este diablo que aparece en Primera de Juan y lo comprendamos a través de la historia, en donde se originó este relato en el Antiguo Testamento. A ver, bueno, primero tenemos que ver de que la historia de Caín y Abel es de que ofreció sacrificio, Caín ofreció algo de los frutos que había cosechado y Abel ofreció lo mejor. Pero, y después de eso, Caín mató a Abel. Ya. Hasta ahorita le hemos atribuido a ese asesinato simplemente al hecho del sacrificio. ¿Ya? Pero ¿qué dice el versículo 12? Dice que, ¿por qué causa le mató? ¿Por qué mató Caín a Abel? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Quiere decir de que no era el sacrificio
El sacrificio fue el detonante. El sacrificio fue el detonante de que Caín concibiera matar a su hermano. Pero las obras de Caín ya antes del sacrificio eran malas. Y las obras de Abel antes del sacrificio ya eran justas. ¿Se acuerdan? Eso es lo que dice Jesús: si traes tu sacrificio al altar, ¿qué es lo que significa el altar? ¿Verdad? ¿Las obras o el sacrificio o la actitud de la gente? Lo que santifica la obra es la actitud, perdón, lo que santifica el sacrificio es la obra de la persona que la trae. El sacrificio no es santo de forma natural, ¿ya? Es producto de la actitud de la persona que lo trae. Ya eran malas las obras, o sea, eso fue el producto o sea que Caín ya traía eso. Pero Dios se da cuenta de que Caín quiere matar a Abel. Y veamos ese relato en Génesis. Sí, exactamente. A ver, recuerda ese versículo, porfa, al final. Entonces, en una de estas pocas ocasiones en que el diablo está relacionado con el mal, es en primera de Juan 3, del 8 al 10. Y no solo dice que tiene hijos, sino que también se describe como el maligno. El diablo es maligno. Ya. La pregunta es, ¿cuál es ese diablo maligno, verdad? Pero tenemos el beneficio o la suerte de que el escritor de Juan nos pone un ejemplo. Y ese ejemplo es Caín, ¿verdad? Caín servía a ese maligno. Veamos entonces la historia de Caín. Y en Caín, en Génesis capítulo 4, versículo 7. Génesis 4, del 6 en adelante vamos a leer. Génesis 4, del 6 en adelante. Vamos a ver, dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Cuál es el conflicto o a quién está enfrentando Caín en este momento? ¿Qué es lo que Dios le dice a Caín? ¿Qué es lo que está pasando en este momento con Caín? ¿Dónde está la serpiente, por cierto, a esta altura? La serpiente que engañó a Adán y Eva. Ahora ya se murió, ¿verdad? Ya a saber dónde está ahorita, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de un tentador externo acá. Estamos hablando de algo que está naciendo de muy dentro del corazón de Caín. Y Dios sabe, y Dios en su amor, ¿verdad? Se acerca todavía. Y no solo en el amor a Abel, amor a Caín. Y todavía le dice: si bien hicieres, no serás enaltecido. No te voy a perdonar. Yo te voy a recibir entre mis brazos, ¿verdad? Si vos te arrepentís, ¿ya? Pero si no, el pecado siempre va a estar allí, esperando que vos le des chance para entrar. El mismo versículo que usted ha leído. Sí. Y dice: si hicieras lo bueno, dice, podrías levantar la cara. Pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo,
tú puedes dominarlo a él. O sea, que Exactamente. depende de nosotros si Exacta- queremos pecar o no. Exactamente. Ahí está el pecado esperando. Ya. Y Dios le está advirtiendo. ¿Saben que Dios sabía que si Caín accedía, iba a matar a Abel? Ya. Y aquí viene otra parte triste del pecado moral. ¿Abel merecía vivir, sí o no? ¿Merecía que Dios lo protegiera en ese momento de la muerte, del asesinato de Caín, sí o no? Pero Dios no lo hizo. Y es porque Dios respeta la libertad con la que nosotros fuimos creados. No obligó a Caín a no matar a Abel. Le recordó que matar estaba malo. Habían reglas en que había que respetar la vida de los demás. Pero solo le dijo, no intervino. Y Abel podía salvarse. Dios pudo haber intervenido para que este asesino malintencionado no lo matara. Pero no intervino. Quiere decir de que producto de la libertad humana, ¿no? Dios no va a intervenir cuando nosotros decidimos hacer algo malo. Jamás va a intervenir. Porque entonces ya no es libre albedrío. Nunca va a intervenir. Las consecuencias de esa decisión que tomemos va a afectar a las personas que están alrededor de nosotros y a nosotros mismos. Pero Dios se va a limitar a ver nada más. Y esa es la parte triste de nuestra relación con Dios. Que Dios respeta nuestra libertad. Y en ese respeto a nuestra libertad, desafortunadamente, solo se va a limitar a ver. Por eso dice Jeremías, que cuando ustedes hagan mal, dice, yo miré a mis aposentos y solo lloraré en silencio, ¿verdad? Porque Dios nunca va a intervenir en las decisiones que nosotros tomamos. No podemos pedirle a Dios que nos cambie. ¿Se han fijado? Ese es algo natural, o sea, cambia mi forma de ser. Pero si el mal moral viene de una decisión, ¿quién es el que va a decidir cambiar? Somos nosotros los que decidimos cambiar. Dios no es responsable del mal ni del bien moral. Dios es responsable del mal y del bien natural, pero no del mal y el bien moral, porque esa es una decisión nuestra. Y el ejemplo de Caín y Abel nos deja súper claro eso. No va a intervenir en nuestras decisiones. Yo sé que te debo. Está Oscar, está Benjamín y está Aristides. Ahorita voy. Recuérdenme un poquito. Denme 5 minutos, por favor, y termino. ¿Quién es el maligno entonces? ¿Quién es el que dejó quién es el que Caín dejó que lo dominara? De acuerdo a Génesis 4. ¿Quién lo dominó? ¿Quién fue al cual se dio Caín? Tenía a Dios por un lado y tenía al pecado por el otro, que estaba ahí esperando entrar. Caín decidió ceder ante el pecado, ceder ante el mal. Ese pecado es personificado en Primera de Juan 3, del 8 al 10. A ese pecado, Primera de Juan le llama diablo. Es el diablo que peca desde el principio. O sea, es malo desde el principio, ¿verdad? Y ese diablo es el maligno, ¿verdad? Este es la peor representación de diablo que podemos encontrar en las Escrituras, porque este es el diablo que llevamos dentro de nosotros. Es el diablo con el que tenemos que combatir. Dice que siempre decimos, bueno, la tentación viene de dentro del corazón del hombre, ¿verdad? Es cierto, pero podemos encontrar otra cita. 1 Corintios 7:5. Ya terminamos. Y si entonces me permiten, doy un espacio para todas las preguntas que hay. 1 Corintios 7:5. Primera Corintios 7:5. Hablando de, bueno, el título lo dice, problemas del matrimonio, ¿verdad? No nos vamos a complicar la vida ahorita en ese tema. Es un tema que viene más adelante. Pero bueno, ahorita dice
Versículo 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. Dice, consejos para la pareja. Volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Qué hace Satanás acá? Pero tienta. Ahora, ¿cuál es la pregunta que nos debemos de hacer? O sea, ver entonces de dónde proviene la tentación, cuál es el origen de la tentación. Y lo voy a recordar, primera Santiago 13, perdón, 1 del 13 al 15, ¿verdad? Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, ¿verdad? Y entonces viene como consecuencia el pecado y después viene como consecuencia la muerte. Producto de ceder ante esa concupiscencia, ante ese mal deseo. Pero siempre la concupiscencia va a estar ahí. Es la decisión que nosotros tomamos respecto a ella la que nos lleva a cometer mal, la que nos lleva a hacer el mal, lo que nos lleva a caer en pecado. Si alguien es tentado cuando en sus propios deseos es atraído y seducido, la respuesta a la pregunta aquí es, porque la pregunta cuando nosotros leemos acá en 1 Corintios 7, 5 es ¿qué o qué? No quién siempre, ¿verdad? ¿Qué o quién es Satanás? Y en este caso Satanás es nuestra concupiscencia, porque es la única que nos atrae y seduce para hacer el mal. Así como en primera de Juan 3, 8 al 10, el diablo y el maligno es el pecado que mora en nosotros. Y normalmente nosotros hemos dicho siempre, ¿verdad? De que el diablo y Satanás es la personificación del pecado. Es cierto. Solo que tenemos que tener cuidado de que solo son poquitos los versículos en los cuales se utiliza de esa forma, ¿verdad? En el gran resto de versículos tiene otros usos la palabra. Pero en los versículos que podemos encontrar que está en relación con el pecado, diablo y Satanás representa a esa concupiscencia que llevamos dentro, a esa mala intención de hacer el mal, ¿ya? Que producto de nuestro libre albedrío, ¿verdad? Dios nos dio la libertad para tomar decisiones, pero es precisamente a ese diablo que nosotros tenemos que huirle. No, nada ni nadie puede meter dentro de nosotros la maldad. Bueno, Marcos 7 dice que dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, ¿no? Nadie, ¿verdad? Los únicos responsables somos nosotros. El pecado no es parte de nuestra naturaleza biológica, es parte de nuestra naturaleza moral. ¿Por qué? Porque no le podemos echar la culpa de que porque él pecó, nosotros pecamos, pues no heredamos ese pecado de Adán. No es que lo traigamos como parte nuestra, entonces no fuéramos culpables, porque ya nacemos así. No, nosotros no nacemos pecadores. Nosotros nos hacemos pecadores, porque hacerse pecador depende de una decisión. Entonces recuerden lo que Dios le dijo a Caín: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado siempre va a estar a la puerta. Sin embargo, recordá ya que el pecado a ti será su deseo. Y si tú quieres, te puedes enseñorear de él. Este es el diablo que llevamos dentro, estimados hermanos. Si permitimos que el diablo que llevamos dentro tome el control de nuestra vida, la vamos a perder para siempre, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Algún comentario al final que ya para terminar? Voy con Oscar, después con Benjamín, en el orden que levantó la mano. A lo que usted dijo, es el hecho de que cómo se pasa por alto los mandamientos, ¿va? En el caso de la cuestión dietética y en el otro ejemplo que usted puso, de pasar por alto los mandamientos. Cuando resumimos esa parte y la tercera que citó, que es bien interesante, ojalá que todos lo llevemos en mente, ¿va? Y lo hagamos positivo en nuestro leer diario de la Biblia, es esto de que cuando usted dice el mal en sí no tiene forma, es abstracto. Solo las consecuencias hacen evidente, ¿verdad? El mal. Entonces, uno se pregunta, bueno, después de todo esto que se ha explicado,
¿dónde queda la serpiente? ¿Verdad? Si no hay, es un adorno nada más que está ahí en el relato que el escritor trató de poner para poder personificar ese pecado, cosa que puede ser bien entendible, ¿verdad? Entonces, pero ahí está la otra cuestión que a veces nunca nos hemos quedado muy claros en el asunto. Ahora, la explicación de esta mañana, yo pienso que ha abonado bastante para que nosotros pensemos sobre ese punto, que es bien interesante para cualquier estudiante de la Biblia. Solamente. Muchas gracias. Benjamín, después Aristes y terminamos. Hola, y con base a la ponencia, al detalle, como bien dice el hermano Oscar, que ha realizado, ¿verdad? El origen del mal, que viene de dentro del hombre y se clasifica como el mal moral. Y está el otro que es el mal natural, que viene de parte de Dios. Y tú mencionaste que Dios a veces queda como espectador. Entonces, en este caso, la pregunta viene, ¿cómo lo clasificamos o interpretamos digamos, en los eventos cuando dice que Dios endureció el corazón de Faraón y en el otro cuando dice que Dios envió un espíritu malo para atormentar a Saúl? Sí, sí. En el caso de cuando dice que Dios endureció el corazón a Faraón, le voy a poner otro caso, es como cuando había un propósito, pero hay que considerar que cuando dice que Dios hace algo es porque permite que algo en la manera en cómo está diseñado suceda. Te doy un caso. El caso de David, cuando David hizo un censo. Dice que Satanás incitó a David para que hiciera un censo. Por el pasaje paralelo sabemos de que Dios es quien incita a David para hacer un censo. Pero la pregunta vendría, bueno, si Dios lo incitó, entonces, ¿qué responsabilidad tiene David si Dios lo incitó? Y si Faraón fue endurecido por Dios, ¿verdad? ¿Qué responsabilidad tenía Faraón para tener un corazón duro y no dejar ir al pueblo? Porque Dios quería que sacara a su pueblo, pues de hecho, ¿verdad? Sí hay detrás de eso un propósito, Benjamín, pero el punto es de que cuando la Biblia habla de esa manera es porque Dios permite que sucede, ¿verdad? O sea, Dios permita que el hombre en su libertad tome esas decisiones. Y cuando dice que endureció el corazón de Faraón y cuando dice que incitó a David para que hiciera el censo, no es que Dios lo llegara y le dijo a David, haz el censo, pues, ¿verdad? Simplemente dejó que David hiciera el censo. ¿Ya? Perdón. Como similar a como Ananías y Zafira, simplemente lo permitió. Y de esa manera, ya, de esa manera, al permitirlo, Benjamín, hace de que la responsabilidad final de lo que suceda pase al hombre y no sea responsabilidad de Dios. O sea, en resumen, Dios permite que eso pase, ¿verdad? Por eso es que dice que Dios hace, pero es porque permite que suceda. Gracias. Faraón quisiera que Israel saliera libre. Era una enseñanza aún para el pueblo de Israel. ¿Verdad? El Sí. Dios Todopoderoso, el que da las plagas. Entonces endureció el corazón para darse a conocer tanto para los egipcios como para los Sí, israelitas. sí. Y hay otro detalle, no es que permanezca de espectador, simplemente de espectador, ¿verdad? Porque hay un plan trazado. Y el plan trazado es de que las enfermedades desaparecerán, la maldad, ¿verdad? Nadie volverá a ser mal en mi santo monte, dice Dios. O sea, el plan trazado es que todo esto va a desaparecer en el reino, ¿verdad? O sea, sí hay, no es que esté simplemente de espectador, pero lo de espectador se limita a las acciones y decisiones que se toman, pero no al plan trazado para redención del hombre al final de la historia, ¿verdad? Arístides y terminamos. Un poquito, ya se nos fue. La teoría dice pues que Satanás o el diablo es un ángel caído, pues, ¿verdad? Pero que permaneció mucho tiempo, dice, ¿verdad? Y pues sí, como ángel, pues, ¿verdad? Entonces, aquí en Juan, en Juan 8:44, aquí está hablando de los primeros pecados que se cometieron. Primero fue por la mentira,
que Eva se engañó a sí misma. Una mentira que ella se fabricó en la mente. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Cuál fue el primer homicida? Fue Caín, pecado de homicidio. Homicidio desde el principio, y si fuera el diablo, a él le ha caído, esto quiere decir que nunca tuvo la verdad también. Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, dice. O sea, nunca, jamás. Y el diablo sí, como ha caído, permaneció en la verdad, si tomamos la teoría como cierta. Sí. Porque no hay verdad en él, dice. ¿Va? Cuando habla, mentira. De suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero eso es lo que quiero terminar con esto. Que fíjate que es importante este relato de Caín, cuando Dios le habla a Caín, que no mate a Abel, que le dice, el pecado está a la puerta. En la Biblia Reina Valera de Estudio 1995, cuando Pedro dice que vele porque el diablo anda suelto a quien devorar, algo así, ¿va? Fíjate la referencia que hace ese caso de Caín, ¿va? Porque Dios le dice, el pecado está a la puerta. Ese es el león para Pedro, porque Pedro dice que el león está a la puerta, ¿va? Esperando a quien devorar. Entonces, bien bonita referencia, porque hace referencia al pecado de Caín. No otro diablo, no que el pecado. Sí, sí, de acuerdo. Buena aportación, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ya creo que nos robó el tiempo. Hablamos fuera de cámara, si gustan. Por la clase de ese día y a cada uno de ustedes por su atención y sus comentarios. Recordando siempre las actividades de nuestra iglesia los días martes y jueves a las 5:30 de la tarde, las lecturas bíblicas. El día sábado a las 3 de la tarde estamos estudiando el libro de los Romanos. Y el próximo domingo nuevamente invitarlos a una clase como esta, titulada Demonios y Espíritu, a las 11. Bueno, Demonios y Espíritus Inmundos a las 11 de la mañana. También invitarlos a la entrada de nuestro local. Tenemos diferentes folletos con temas igual de interesantes que pueden despejar muchas dudas que tenemos, pero también tenemos el recurso de nuestra página web, labiblia.com. Todos quedamos invitados a un almuerzo después de terminar esta clase. Nos alargamos un poco más, comenzamos un poco tarde, pero el almuerzo ya casi está listo. Solo les pedimos ayuda para organizar las mesas y las bancas para que podamos comer más cómodos. También recordándoles lo que nos comentaba el hermano, el pastel para todos los compañeros de este trimestre, bueno, septiembre, pero también aprovechando que estamos todos juntos de este trimestre. Para finalizar, nuestro hermano Benjamín Fernández nos va a hacer una oración tanto por finalizar el servicio como el almuerzo y por el retorno de cada uno de nosotros a nuestros hogares, en especial los que han venido de